¡Holis! Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Martina, Tiare y Kiara. Y hoy hablaremos profundamente sobre la dictadura militar en Chile, mostrando los diferentes puntos de vista, el contexto político y social antes y durante y después del régimen. ¿Cómo y por qué es que esto ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de esta dictadura? ¿Cuáles son las principales características? En 1970, Salvador Allende fue elegido como presidente de Chile, siendo su gobierno el primer gobierno marxista, elegido democráticamente. O bueno, casi, ya que los porcentajes ganados del 36% sobre Allende hizo que fuera elegido tras charlas en el Parlamento. Su gobierno fue una económica socialista, con la creación y popularización de la Unión y Poder Popular y las manifestaciones del MIR, es decir, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Su gobierno caracterizándose por su alta polarización política y social, y notándose claramente los atentados por parte de la extrema derecha. Tras el contexto de la Guerra Fría, las distintas intervenciones de Estados Unidos en la economía y medios de comunicación y las crisis económicas surgiendo, tiraron para abajo el gobierno de Allende y tras las reformas agrarias y las nacionalizaciones de industrias y el cobre hechas por Allende en su gobierno, crecían aún más los disgustos y la polarización social. Según Gonzalo Vial, en Chile existió una crisis de largo arrastre, por lo cual era necesario un pronunciamiento militar. Desde un comienzo ya se estaba planeando la dictadura, las atentaciones contra Allende. Pero para el año 1973, en junio, se falló el primer intento de comenzar el régimen. Después de, Augusto Pinochet es declarado general militar de las Fuerzas Armadas y comenzaron el 11 de septiembre de ese año con el régimen militar con una duración de 17 años. Tras el bombardeo a la moneda y el supuesto suicidio, nosotras diríamos que asesinato de Allende, comienzan estos largos años de tortura que dejaron al pueblo con el corazón en las manos, con sus características autócratas, violando a los derechos humanos y suprimiendo el Estado de Derecho con la prohibición de diversos partidos políticos, la suspensión de la Constitución, el cierre del Congreso Nacional y la restricción de libertades individuales. Fueron ocasionadas miles de muertes, torturas, desapariciones, asesinatos, detenidos y exiliados. A la gente inocente intentando defender el derecho a sus propias libertades, opiniones y partidos políticos. Ocasionaron muertes a niños y adolescentes con cero culpa y conocimiento sobre los acontecimientos que sucedían. Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura chilena fueron numerosas y graves. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas por sus opiniones políticas o por simplemente oponerse al régimen. Los derechos humanos fueron totalmente olvidados, cobrando numerosas vidas. Uno de los casos más famosos fue el de Víctor Jara. Según Memoria Chilena Biblioteca de Chile, el artista acudió con normalidad a su trabajo el mismo 11 de septiembre de ese año. A pesar de la crítica situación que estaba pasando el país en ese momento, él se presentaría a cantar en un acto, donde se suponía estaría el presidente Salvador Allende. Nada de eso ocurrió. Los militares entrarían con violencia y finalmente se llevarían detenido al artista. Ya en el Estadio de Chile, donde según numerosos testigos prisioneros, fue brutalmente torturado, acribillado y asesinado. Gracias al aviso de un anónimo, su esposa pudo ir a la morgue a reconocer, entre decenas de cadáveres, su cuerpo. Víctor se transformó en uno de los numerosos testimonios de la brutalidad del golpe de Estado. Como otro ejemplo, existió la Operación Colombia, un montaje periodístico para ocultar la desaparición de 119 opositores a la dictadura. Según Luis Sepúlveda, el CIPER Chile, fue una operación la cual fue planeada y ejercida por la DINA, la policía secreta de Pinochet, para encubrir el asesinato y la desaparición de 19 mujeres y 100 hombres, la mayoría jóvenes. El montaje se encargó de hacer pasar la muerte de cada uno de ellos como si hubiese sido ocurrida en el extranjero. Actualmente, solo 64 casos cuentan con sentencias por parte de la Corte Suprema. Durante y después de la dictadura surgieron las diversas opiniones de famosos historiadores chilenos. Un ejemplo es Joaquín Sermán, como especialista de la historia y política cristiana y contemporánea. Conociéndose por ser un historiador de política central, ha sostenido que las reformas económicas implementadas durante el régimen de Pinochet fueron fundamentales para el desarrollo posterior de Chile, argumentando en sus textos que, a pesar de las violaciones, el régimen logró estabilizar un país que estaba en caos. Aunque Joaquín ha admitido que hubo violación a los derechos humanos, en su mayoría se centra en justificar el qué fue lo que llevó al golpe de Estado, sugiriendo que las acciones del régimen fueron una respuesta de la crisis y política durante el contexto del gobierno de Salvador. Por otra parte, y como segundo ejemplo, está Arturo Fontaine, un autor y ensayista chileno de derecha, que ha manifestado opiniones a favor de la dictadura militar. Demuestra casi no importarle la cantidad de abusos que hubo durante la dictadura,
justificando y casi alabando lo supuestamente bueno en los cambios sociales, políticos y económicos posibles. Dicho desde su propia boca, la violencia de la Unidad Popular y el caos que se vivía los años previos al golpe justifican en cierta medida la intervención militar. Y en su evidente crítica a la izquierda, Fontaine ha dicho que el golpe de 1973 fue un mal necesario para evitar que Chile cayera en un caos absoluto. Las reformas económicas del régimen militar sentaron las bases del crecimiento que hemos visto en las últimas décadas. Por otra parte, desde la visión política izquierda de Luis Alberto Astaburuaga, historiador y académico, se ve una crítica alta al régimen de Augusto Pinochet y su forma de llevar a cabo sus ideologías políticas. Critica altamente la violación a los derechos humanos ocurrida en esos años. Sostiene que es fundamental entender que la violencia política que procedió al golpe de Estado no justifica las atrocidades cometidas por el régimen militar. Dice que el legado de la dictadura es complejo, aunque hubo logros económicos, el costo humano y social fue inmenso. Y una opinión de Alberto que el día de hoy es dicho por familias en recuerdo de toda esa gente abusada, asesinada y desaparecida, la memoria de las víctimas y la historia de la resistencia deben ser parte fundamental de nuestra narrativa nacional. Concluyendo brevemente el tema con lo que hablamos, que no es ni apenas un leve porcentaje de todo lo que sucedió en estos años, igualmente se da cuenta de lo difícil que fue para los chilenos la dictadura. Familias tristes, preocupadas y asustadas de salir a la calle y de conversar sus opiniones. Miles de mentiras escondidas por superiores. Tal vez algunos de los cambios políticos y económicos funcionaron y siguen hasta hoy. Quizá ahora se quieren cambiar o tal vez no, y son buenos para seguir ejerciéndolos. Pero nada de esos cambios supuestamente positivos justifican la cantidad de abusos que se vivió. Hasta el día de hoy se siguen sabiendo verdades de la dictadura militar. Se encuentran cada vez más cosas escondidas y ocultas. Se encuentran los cuerpos y sospechas de culpables. Existen todavía las distintas visiones del tema. Hay gente que apoya y hay gente que no. Se habla del tema, se discute y se debate. Miles de chilenos actualmente no tienen memoria de lo sucedido y hay otros miles que sí, que recuerdan a sus fallecidos desaparecidos, que cada 11 de septiembre les hacen homenaje. Porque esto no se trata solo de política y gobiernos, se trata de muertes, asesinatos, torturas, peligros, injusticias, crueldad y maldad. Bueno familia, este es nuestro podcast sobre el régimen militar en Chile. Espero les haya gustado mucho. Saludos al profe Cristian. ¡Chao! Chao.